Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Dele Peso a sus pesos? Estamos en una transmisión especial por el tema precisamente que es muy apropiado para este momento de tanta información que encontramos en redes sociales, en tantos portales, que a nosotros nos llegan constantemente consultas sobre la seguridad de nuestro ahorro, sobre la estabilidad del sistema financiero y sobre todo qué pasaría si ocurriera un percance en alguna institución. Es por ello que hoy invitamos al titular del Fondo de Garantía de los Depósitos de las Instituciones Financieras, FOGADE, señor Rolando Sevilla. Muchas gracias, don Rolando, por aceptar esta invitación y por ser parte de Le Peso a sus pesos para aclarar tantas consultas que nos llegan al respecto. Nosotros hicimos el anuncio de la entrevista el martes de esta semana, lo hicimos vía Facebook, Twitter e Instagram, y por todas las redes nos llegaron preguntas. Entonces nosotros las resumimos, como había varias que se encontraban, las resumimos en alrededor de una docena más o menos, que la vamos a estar compartiendo acá. Entonces me gustaría que empezáramos la entrevista, don Rolando, explicando a detalle en qué consiste el seguro del FOGADE que tienen los cuentavientes. Bueno, es importante en este sentido señalar que el Fondo de Garantía de Depósitos de las Instituciones Financieras, FOGADE, tiene como uno de sus propósitos esenciales garantizar los ahorros de los cuentavientes en las instituciones financieras que forman parte del sistema de garantía de depósitos. Hoy en día esta garantía cubre hasta un monto de $10,000 o su equivalente en moneda nacional. Es decir, con la garantía del FOGADE está cubierto todas aquellas personas que tienen ahorros que van desde $1 o un Córdoba, digamos, hasta el equivalente a $10,000. La cobertura también cabe señalar que es tanto para los depósitos en cuenta corriente, para los depósitos de ahorro y para los depósitos a plazo. Asimismo, es una garantía que cubre tanto a las personas naturales como a las personas jurídicas, y además cubre tanto a los depositantes que tienen sus ahorros en moneda nacional o aquellos que los tienen en moneda extranjera, ¿verdad? Un aspecto relevante a señalar también es que el seguro del FOGADE es un seguro totalmente gratis, es decir, cualquier persona que por el hecho de abrir una cuenta corriente en un banco o un depósito a ahorro o un depósito a plazo está automáticamente o pasa a estar automáticamente cubierto por la garantía del FOGADE, ¿no? Y bueno, estos serían, digamos, los aspectos relevantes del tema del seguro de depósito. Otro aspecto esencial en este sentido es también que la garantía del FOGADE es una garantía que viene pues desde la creación misma de la institución en el año 2001, que se creó a raíz de la crisis bancaria que hubo en los años 99 y 2000 en Nicaragua, ¿no? Así es que una de las consultas en torno a esto de los $10,000 es que dicen, si yo tengo, digamos, en total $12,000 ahorrados y los tengo en varias instituciones financieras, ¿solo me darían 10,000 si ocurriera algo, o estos $10,000 es por institución? Bueno, en ese sentido, la garantía es por cuentaviente y por institución financiera. Es decir, esto significa que usted, por ejemplo, puede tener cuentas de ahorro o depósito a plazo en cada uno de los bancos o de las instituciones financieras que son miembros del sistema de garantía de depósitos, y en cada una de ellas vas a estar cubierta hasta por un monto de $10,000. Entonces eso es relevante también, que la garantía es
por cuentaviente y por institución financiera. Okay. Una de las, estaba observando en la página web, ustedes publican los indicadores y estaba viendo que según lo que está disponible en la web de Fogade, el 99.5% de los cuentavientes están cubiertos por Fogade. ¿Esto qué significa? ¿Tiene que ver con el monto de los que tienen los ahorrantes en los bancos o exactamente qué es lo que representa hablar de que casi la totalidad de los cuentavientes están cubiertos? Sí, cuando hablamos nosotros de una cobertura del 99.5% de los cuentavientes, estamos hablando que ahí están comprendidos todos los depositantes o cuentavientes que tienen depósito hasta por un monto máximo de $10,000, pero también están comprendidos aquellos que tienen más de $10,000. Es decir, si usted tiene $20,000, por ejemplo, en una institución financiera, pues obviamente la garantía es hasta 10, ¿no? Pero en ese caso está comprendido dentro de ese 99.5%. Si nos vamos a considerar lo que son los depositantes o cuentavientes asegurados desde 1 hasta $10,000 como máximo, en ese caso la cobertura abarca al 94% del total de cuentavientes. Es importante destacar en este sentido de que hoy en día estamos hablando, en el caso particular de Nicaragua, de que dentro de esta garantía están cubiertos más de 1,5 millones de cuentavientes a nivel de todas las instituciones financieras que forman parte del sistema de garantía de depósito. Esto es importante aclararlo porque a mí de las preguntas que más me llegan dicen es hasta 10,000, si tengo más y pasar una situación, algún percance en las instituciones, voy a perder mi dinero, pero me está diciendo de que la gran mayoría de cuentavientes no llega a superar los $10,000. Estamos hablando del 94% que tiene menos de $10,000. Sí, efectivamente. El resto son, como decía, gente que tiene, pues, o empresas que tienen más de $10,000 y ahí estarían incorporados también todos aquellos depositantes que por ley están excluidos del sistema de garantía de depósitos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre con que este nivel de cobertura se vea realmente alto? Bueno, en este sentido juega mucho, a nuestro juicio, lo que es el tamaño de nuestra economía, por un lado, y por otro lado, la capacidad de ahorro de la población, ¿no? Si nos vamos a lo que son hoy en día los depósitos promedios que existen en las instituciones financieras, estaríamos hablando de que el depósito promedio anda por el orden de los $3,000. Y si nos referimos exclusivamente a aquellos cuentavientes que están dentro de o que tienen, digamos, ahorro hasta $10,000, de 1 hasta 10,000, en ese caso, de los depositantes asegurados, el promedio de ahorro que tienen no llega incluso a los $1,000. O sea, la mayoría son depositantes de montos pequeños, pues relativamente pequeños. Y esto me trae a la otra pregunta que constantemente escucho, que $10,000 es muy poquito. Dicen en otros países es mucho más, es un monto reducido. Sin embargo, para el tamaño de nuestra economía y para el comportamiento, los hábitos de ahorro de los nicaragüenses, todavía supera por bastante estos $10,000. Sí, efectivamente. Como decía, si estamos hablando de una garantía de $10,000 y que tenemos depósitos promedios a nivel de todo el sistema del orden de los 3,000, pues en este caso la garantía del Fogade excede en más de 3 veces lo que es el depósito promedio de los ahorrantes a nivel o de los depositantes a nivel de todo el sistema financiero. En la misma gráfica que les mencionaban que están en su página web, pueden entrar para corroborarlo. Vi también de que a pesar de la crisis que venimos sufriendo desde abril de este año, siempre van en aumento los fondos
que administra el FOGADE. El último dato que vi disponible era hasta agosto de 176 millones de dólares aproximadamente. Entonces, ¿a qué se debe que continúan en aumento a pesar de que los depósitos están disminuyendo? Bueno, eso tiene una explicación y es la siguiente. Las primas anuales que los bancos tienen que enterar al FOGADE se calculan sobre la base del 0.25% del promedio de los depósitos que la institución tuvo el año anterior. Entonces, esa prima anual ya queda fijada para el año siguiente. Digamos, lo que las instituciones financieras están enterando al FOGADE en el año 2018 es equivalente al 0.25% de los depósitos promedio que dichas instituciones tuvieron en el año 2017. Okay. Y eso no tiene variación a lo largo del año porque ya queda fijado. Y los bancos tienen que enterar esas primas de manera prorrateada pues, a lo largo de los 12 meses del año. Entonces, el fondo patrimonial del FOGADE o las inversiones del FOGADE van en aumento porque nosotros mensualmente vamos agregando a las inversiones las primas que van dando los bancos. Exactamente, que van dando los bancos. Y por otro lado también es producto eso de la reinversión que constantemente estamos haciendo de los rendimientos financieros que estamos obteniendo por las inversiones, ¿no? Eso me trae a la próxima pregunta que una de nuestras lectoras preguntaba, nos escribía, esto fue a través de Facebook, ¿dónde está el dinero del FOGADE? También a través de Twitter nos compartían, dice, ¿hay parte de esos fondos en las reservas internacionales que administra el Banco Central? Bueno, en este aspecto cabe señalar que la ley nuestra establece que todos los recursos del FOGADE deben estar depositados en el exterior. A nivel interno no tenemos ningún tipo de inversión ni podemos hacerla. Entonces, todos los recursos nuestros están depositados, como señalaba, en el exterior y se invierte en concordancia con las instituciones y con el tipo de instrumentos financieros en donde se invierten las reservas internacionales del Banco Central. Nosotros hoy en día esos 178 millones son ya ahora al cierre de octubre. Esos 178 millones nosotros los tenemos invertidos mayormente en más de un 80% en el Banco de Pagos Internacionales de Basilea, que tiene su sede precisamente en la ciudad de Basilea, en Suiza. El Banco de Pagos Internacionales de Basilea es importante señalar que es una especie de banco central de los bancos centrales del mundo. Entonces, es como quien dice uno de los lugares, o quizá el lugar donde es más seguro ir a depositar la plata, ¿no? Y entonces, ¿qué porcentaje está ahí? Ahorita tenemos el 87% de esos 178 millones están colocados en el Banco de Pagos Internacionales de Basilea y el resto está diversificado en bancos comerciales, pues, como el Bank of America, el Royal Bank of Canada. Tenemos también inversiones en el Banco Centroamericano de Integración Económica, en el BESIE, en el BLADEX, en el Fondo Latinoamericano de Reservas, que es otro organismo también que administra inversiones de los bancos centrales de Latinoamérica. Esto me lleva para complementar otra pregunta de los lectores. Nos preguntaban qué pasaría si un banco quiebra, cuál es el procedimiento para la restitución de los depósitos. Y yo le agregaría a esto, sobre todo tomando en cuenta que parte de ese dinero, o todo ese dinero de FOGADE está en el exterior. Sí. ¿Cuál sería el procedimiento, digamos, si una institución requiriera que ustedes entraran a restituir depósitos de los ahorrantes? Bueno, se me quedaba algo de complemento de la pregunta anterior, ¿no? Adelante. Las reservas internacionales. Vale aclarar que los recursos del FOGADE son recursos del FOGADE y no forman parte, en este caso, de las reservas internacionales del país. Son recursos que pertenecen a la institución y que están destinados precisamente para hacer frente a cualquier eventualidad que ocurra, ¿no?, en materia de una quiebra bancaria. Ahora, respondiendo a tu pregunta última,
Bueno, el proceso de restitución, resulta que de acuerdo a la ley, a como está establecida la normativa correspondiente, corresponde al superintendente de banco o al consejo directivo de la superintendencia determinar, ¿verdad?, la intervención de una institución financiera. Es decir, a esa decisión se llega, pues obviamente cuando ya las autoridades supervisoras consideran que no hay otra opción. Entonces, una vez se toma esa decisión por parte de la superintendencia, se notifica al FOGADE y entonces nosotros entramos a hacer frente al proceso de restitución de la institución afectada. Entonces, en este caso, pues, es donde entraría a funcionar el tema de la cobertura de los depósitos. Y de acuerdo a la ley, pues nosotros tenemos un periodo máximo de 30 días para poder hacer efectiva la garantía a los depositantes. Otra cosa que preguntaban respecto a eso decía, ¿qué es lo que hay que hacer? Digamos, si yo tengo mis ahorros en el banco X y ese banco X se viera forzado a ser intervenido por la superintendencia y tuviera que entrar FOGADE, ¿cuál es el proceso? ¿Yo tengo que presentarme al banco o tengo que presentarme a FOGADE? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo como cuentaviente? Sí, en este caso, pues, es el FOGADE, obviamente, el que tendrá que pagar, ¿verdad?, la garantía a los cuentavientes, y lo que, pues, se haría en ese caso es, como nosotros no somos ningún banco, pues obviamente lo que haríamos en una situación de ese tipo es establecer un acuerdo con una o dos o tres instituciones, con las que sea necesaria, para que ellos actúen como instituciones pagadoras, digamos, ¿no? O sea, la estructura de ellos, sus sucursales, para que funcionen exactamente, para ellos. nosotros estableceríamos ese acuerdo y entonces notificaríamos a los cuentavientes y decir, miren, la garantía de sus depósitos va a ser efectiva a través de tal institución o de tales instituciones. Ustedes se pueden presentar en un máximo de 30 días. A tal día, ¿verdad?, a partir de tal fecha, a reclamar su garantía. ¿Ya? A propósito de esto y con la crisis que estamos enfrentando, preguntaba otro lector, ¿qué riesgos reales hay de que alguien pierda sus ahorros producto de esta situación? Es decir, esto ya entraría como a evaluar si hay algún banco que esté en riesgo. Ya, bueno, lo que hemos visto en el transcurso de esta crisis es que en Nicaragua afortunadamente hemos contado con un sistema financiero sólido, estable, con instituciones que han tenido excelentes indicadores en materia de riesgo crediticio, en materia de liquidez y en materia de solvencia patrimonial. Todo esto ha sido un elemento fundamental para que las instituciones hayan podido hacer frente a los retiros de depósitos que se han presentado en los últimos meses, y las instituciones lo han podido hacer, ¿verdad?, sin mayor problema y conservando siempre hoy en día incluso excelentes indicadores de liquidez. Y sobre el temor de pérdida de ahorro, bueno, yo diría que en este momento no lo vería, y además tomemos en consideración lo que señalaba anteriormente, ¿no?, que con la garantía, pues, del FOGADE está cubriendo al 90 y pico % de los cuentavientes del sistema. A propósito de esto, otra pregunta, ¿verdad? Porque la gente está bastante inquieta, dice, hay tanta desinformación en las redes sociales, tantos rumores que se esparcen por WhatsApp, por Facebook, que dicen, ¿realmente está en riesgo mi dinero? ¿No está en riesgo? Entonces esto me trae otra pregunta, que si bien ya explicó lo de las reservas internacionales, no quiero dejarla de hacer para que los lectores vean de que sí tomamos en cuenta todas sus inquietudes. Que dice, ¿qué posibilidad hay de que los fondos del FOGADE se vean afectados por la reducción en las reservas internacionales, los retiros de los depósitos y pagos de deuda del país, por ejemplo, la deuda que hay con Venezuela? Bueno, mi respuesta a esas inquietudes
sería de que los recursos del FOGABE no se verían afectados por ninguna de esas tres situaciones, ¿no? Es decir, en pago de deuda externa, el FOGABE no tiene absolutamente nada que ver. En materia de las reservas internacionales que bajen o que suban, ya señalaba anteriormente que los recursos del FOGABE no forman parte de las reservas internacionales del país. Y bueno, en cuanto a los retiros de depósito, pues tampoco, ¿no? Porque nosotros en todo caso, cuando entraríamos a actuar sería en el caso de una quiebra bancaria. Sí nos vamos a ver afectados el próximo año por el retiro de depósito en lo que hace sí a las primas anuales, creo yo, que enteran, que tienen que enterar los bancos, por la razón que señalé antes, de que las primas se calculan sobre la base de los depósitos promedios del año anterior, y este año obviamente vamos a tener depósitos promedio inferiores al año 2017 y eso pues sería la única afectación que quizás próximo año pues podamos tener como ingresos por primas anuales provenientes de los bancos un monto similar o tal vez un poquito inferior a lo de este año. Para los que se están conectando hasta este momento, lo que hace referencia el señor Rolando Sevilla es que el presupuesto de FOGABE se compone de esos pagos que hacen todas las instituciones financieras. Entonces, el presupuesto de 2018, por ejemplo, se hace sobre la base de los depósitos de 2017, hay un promedio, hay una tasa, se calcula y ese es el presupuesto de FOGABE que administra. Entonces, para 2019 sería sobre la base de los depósitos de 2018, correcto, que están disminuyendo o han disminuido respecto a 2017, y ahí es donde él dice de que pudiera haber una afectación. Sin embargo, es una afectación en el crecimiento de ese fondo, no es que va a disminuir el fondo. Exactamente, no es que va a disminuir el fondo, lo que pudiera, pues, ¿verdad? Afectar es el ritmo de crecimiento, quizás, ¿verdad? Pero el fondo va a continuar creciendo. No es que se va a disminuir. No se va a disminuir de ninguna manera, va a continuar creciendo por el monto acumulado que ya tenemos, ¿verdad? Señalaba de 178. Nosotros estamos proyectando que como mínimo vamos a cerrar el año con 180 millones. Y bueno, a eso se agrega los rendimientos financieros mensuales que obtenemos sobre esos 180 millones. Okay, ¿esos rendimientos son pagaderos mensuales? Sí, bueno, en función del plazo de las inversiones. Ahorita el grueso de estas inversiones son a corto plazo y sí se pagan al término del plazo de la inversión. A propósito de lo que usted ha mencionado, regulación, las leyes, todo lo que lo está rigiendo, viene la otra pregunta. ¿Cuál es la diferencia de hoy Nicaragua, sistema financiero, protección de los depósitos, versus lo ocurrido en los 80? Existe mucho ese fantasma y es lo que siempre alegan en las redes sociales los lectores de ya perdimos ahorro en los 80, tengo miedo que vuelva a pasar, entonces mejor saco mi dinero del banco. ¿Cuál es la diferencia entre esa época y la protección que tienen ahora los depósitos? Bueno, yo diría que hay diferencias sustanciales. Si recordamos en los años 80 lo que ocurrió en Nicaragua en el aspecto económico, entre otras cosas, fue un proceso hiperinflacionario bien importante, ¿no? Y entonces, por la vía de ese proceso hiperinflacionario, pues obviamente los ahorros de la gente pues se vieron disminuidos de manera importante por la pérdida de valor. Esa situación no existe hoy en día, pues si recordamos, nosotros hemos tenido tasas de inflación en los últimos años que andan pues en promedio entre el 5 y 6%, y una macroeconomía estable que no existía tampoco una situación de este tipo en los años 80. ¿Y en los 80 no existía un fondo de garantía de los depósitos? No existía. El fondo de garantía de depósitos se creó precisamente
a raíz de, como se han creado en la mayor parte de países del mundo, se creó a raíz de la crisis bancaria que el país tuvo en el año 99 y 2000, en donde 4 instituciones financieras importantes pues tuvieron que cerrar operaciones y se presentó una crisis que tuvo consecuencias importantes para el país. Hoy en día esa situación realmente no existe, creo, no hay términos comparativos. Okay. Y precisamente esos antecedentes de los 80 nos traen a la siguiente pregunta, que dice, si quebraran, ¿qué tan posible es que si ocurriera, sin necesidad de que ocurriera una situación de que tuvieran que intervenir un banco o que llegara a tropezar algún banco, qué probabilidad hay de que en lugar de dólares dieran córdobas a quienes tienen sus depósitos en dólares? Bueno, nosotros como FOGADE tenemos la obligación de hacer efectiva la garantía de los depósitos en la moneda en que el cuentaviente los tenga, ¿no? Entonces, si tenés tus depósitos en Córdoba, pues la garantía se te va a dar en Córdoba, y si los tenés en dólares, se te va a dar en dólares. Incluso aunque sea minoritario, si tienen sus cuentas en euros, también se le va a dar en euros. También, okay. Exactamente. Ok. La gran pregunta, ¿verdad? Si varios bancos enfrentaran una situación al mismo tiempo, que tuvieran que ser intervenidos, se tuvieran que restituir los depósitos a los cuentavientes, ¿el FOGADE podría pagar a todos los cuentavientes? Bueno, en este caso es importante destacar lo siguiente. En ningún país del mundo, ni en los países más desarrollados, pues, Estados Unidos, la Unión Europea, los fondos de garantía de depósito están concebidos ni preparados para hacerle frente a una quiebra generalizada de bancos. Y esto lo vimos claramente en la reciente, digo reciente porque ya tiene 10 años. Pero todavía vivimos las consecuencias de eso, de la crisis financiera mundial, ¿no? Como recordarás, en el caso de Estados Unidos, en el caso de Europa, los estados, los gobiernos tuvieron que entrar a hacer frente a la situación. Y entonces en una situación de crisis así, que se llama una crisis sistémica, pues porque abarca a todas las instituciones, es imposible que un fondo de garantía de depósito pueda hacerle frente a todo eso. Los fondos de garantía de depósito están concebidos para hacer frente a eventuales situaciones de 1, 2, 3 instituciones, qué sé yo, pero no a una situación generalizada de todo un sistema, o sea, realmente bancario. Entonces, en esos casos, necesariamente tiene que entrar la acción del Estado para poder complementar con los recursos que nosotros tengamos el problema, de hacerle frente al problema de que se está enfrentando, pues, en este sentido. Pero como te digo, no... O sea, realmente FOGADE funciona como un seguro, es decir, cuando usted vende una póliza de seguro de automóvil, por ejemplo, y emite la aseguradora 10,000 pólizas, no lo hace pensando en que las 10,000 pólizas te las van a ir a reclamar, porque si no, no sería rentable. Entonces, sería similar, o sea, están pensando en probabilidades con ciertos porcentajes nada más. Bueno, si lo querés ver de alguna manera de ese modo, pues pudiera haber un símil con eso, ¿verdad? Porque vos no esperás que todos los días el sistema bancario de un país va a entrar en crisis o va a quebrar de manera completa. Pues lo último que vimos de una situación generalizada de crisis así fue hace 10 años precisamente. Y como señalaba, los fondos de garantía no están realmente concebidos para hacerle frente a situaciones de carácter sistémico. Ahí ya tiene que entrar la acción del Estado. Ya hay otra intervención. Sí, como hubo, pues,
si nosotros ya pasamos por esa experiencia, como hubo en efecto en la crisis que señalaba de los años 99-2000, pues, en donde sí el Estado tuvo que entrar a formar parte, pues, de la solución del problema. Esto nos lleva también a otra desconfianza que hay, y es en torno a la moneda. Preguntan los lectores, dice, ¿es mejor, tomando en cuenta el contexto de crisis, tener mis ahorros en córdobas o en dólares? ¿Qué les recomendaría a usted? Bueno, recordemos que en el caso particular de Nicaragua, los ahorros en moneda nacional, estamos hablando de cuentas de ahorro y depósitos a plazo, porque la cuenta corriente no salvo algunos depósitos ahí muy particulares de empresas que tienen garantía de mantenimiento de valor, pero en el caso de los depósitos de ahorro y depósitos a plazo, existe la cláusula de mantenimiento de valor. Entonces, eso significa que incluso en el caso de los depósitos que están denominados en moneda nacional, a la hora de una devaluación están protegidos, pues, ¿verdad? Porque se va a ajustar su valor a la devaluación que se presente. Entonces, ahí el riesgo, pues, francamente, sería en el caso de alguien que tenga depósitos de moneda nacional, que ante una situación de ese tipo, pues, pueda aumentarse un poco la brecha entre la compra y venta del dólar, pero que va a perder por efecto de la devaluación, no va a perder, porque tiene la cláusula de mantenimiento que eso es uno de los temas que hemos abordado en Dele Peso a sus pesos, y eso les explica, ¿verdad? En la ley orgánica del Banco Central está especificada el tema del mantenimiento del valor, y que si ocurre una devaluación se tiene que ajustar. Pero entonces vienen las personas y dicen, ajá, pero ¿y si por ley quitan la cláusula de mantenimiento de valor? Entonces, ¿qué tan probable es eso? Usted que administra FOGADE, ¿qué tan probable lo ve? Bueno, es que si quitas la cláusula de mantenimiento de valor para depósitos de moneda nacional, bueno, ahí sí habría un riesgo de que pierdan valor tus ahorros a la hora de una devaluación. Pero, como señalaba, no veo yo que se vaya a presentar una situación de este tipo, de eliminar cláusula de mantenimiento de valor. Es más, a veces es hasta contradictorio esto, porque normalmente te pagan mayor tasa de interés por los depósitos de moneda nacional que por los depósitos de moneda extranjera. Entonces, si vos estás ahorrando en moneda extranjera, decís, bueno, aquí me pagan 5%, pero si es en Córdoba me pagan 7%. Pero yo creo que en el caso particular nuestro, el hecho de que la gente tenga preferencia por ahorrar mayormente en dólares obedece a razones, llamemos históricas, pues, como el hecho que mencionaba antes de la hiperinflación de los años 80, la crisis que hubo en los años 99-2000. Entonces son elementos que a la gente le han ido, digamos, conllevando a tener un comportamiento que prefieren tener sus depósitos denominados en moneda extranjera, porque de esa forma se sienten más seguros, más protegidos, más seguros. Pues, de hecho, el 75% de los depósitos hoy en día en el sistema están denominados en dólares. Y esto precisamente me gustaría aclarar, más bien que usted nos aclarara, porque una de las dudas es, cuando me escriben sobre este tema, yo siempre les menciono FOGADE, la primera reacción es, pero si el FOGADE es del Estado, ¿qué tan fiable es? Entonces esto me trae a la siguiente pregunta. Bueno, FOGADE es una institución estatal. Si es así, ¿qué garantía hay del dinero que se supone debe cubrir a los cuentavientes? ¿El gobierno pudiera echarle mano a esos fondos que administra FOGADE? Ya. Ok, en este sentido cabe decir que el FOGADE es una institución de derecho público que tiene plena autonomía funcional, administrativa y presupuestaria.
Los recursos nuestros provienen en un 100% de las primas anuales que enteran los bancos. O sea, no reciben del presupuesto general de la República. No, nosotros no recibimos ni un solo centavo del presupuesto general de la República. El 100%, como señalaba, proviene de las primas anuales que enteran los bancos. Y entonces, de ese 100% que recibimos de los bancos, nosotros el 94% de eso lo destinamos para inversión, para ir haciendo crecer mensualmente el fondo patrimonial de la institución, y únicamente destinamos anualmente el 6% como máximo de esas primas anuales para lo que es el financiamiento del presupuesto operativo y administrativo de la institución. Entonces, como mencioné antes también, estos recursos son propiedad enteramente del FOGADE y están destinados de manera exclusiva para hacer frente a una situación de insolvencia de alguna institución bancaria. No forman parte algo de las reservas internacionales ni son propiedad, pues en este caso tampoco del Estado, ¿no? Okay. Es decir, este gobierno o cualquier otro gobierno no pudiera venir y decir, a ver, FOGADE, vení, dame 100 millones. No, efectivamente no podría. Okay. Importante aclararlo porque es otra de las dudas y desconocimientos que los lectores tienen con mucha frecuencia. Sí, es un tema importante realmente. Sí, preguntan si hubiese, dado la salida de depósitos que ha habido en los últimos meses, de repente con ciertos picos, ¿verdad? Mayor salida de depósitos y provocara un corralito financiero, ¿qué papel jugaría el FOGADE ahí? Bueno, en primer lugar, esperemos que eso no se presente, ¿verdad? Y en segundo lugar, en un caso hipotético, a nosotros no nos correspondería jugar, francamente, ningún papel en este sentido, porque no es una decisión que corresponda a nosotros tomarla. Nosotros, nuestra función principal es la restitución de la garantía a los depositantes en caso de una quiebra bancaria. ¿Y ve probable que se diera una situación así, algún corralito? Bueno, con la situación que hemos estado viviendo y lo que señalaba anteriormente de la solidez de las instituciones financieras y de que los bancos cuentan con la suficiente liquidez para hacerle frente a las demandas de los depositantes, pues no vería yo en el corto plazo que pudiéramos estar ante una situación de ese tipo. Okay. Para las personas que tal vez ya se conectaron tarde o que no han leído el artículo, nosotros hicimos un artículo sobre la liquidez de los bancos, analizamos las estadísticas, yo les voy a estar compartiendo más tarde en los comentarios para que puedan leerlo. Otra de las preguntas, ya para terminar, yo sé que ha sido bastante extenso, pero realmente queríamos darle salida a todas esas inquietudes de nuestros lectores, que es a quienes nos debemos. Con todo gusto, y estamos aquí. Reitero, muchas gracias por haber aceptado la entrevista. Entonces, esta sería la última pregunta, prácticamente en general. Las preguntas que le he hecho y las que nos llegaron giran en torno a la confianza hacia FOGADE, hacia la institución, partiendo de que es una institución que proviene del Estado. Entonces, se pone como en duda la independencia que tenga del Estado y las políticas mismas que dicte el Estado. Entonces, ¿qué puede decirle a las personas que tienen esa desconfianza? Bueno, lo que señalé antes, ¿no? De que esta es una institución de derecho público que tiene plena autonomía funcional, presupuestaria, administrativa. La administración superior del FOGADE corresponde a su consejo directivo. Es un consejo directivo que está compuesto por 5 miembros, que lo preside el presidente del FOGADE, y del mismo forma parte, de acuerdo a la ley, el ministro de Hacienda y Crédito Público, o su suplente, que es el viceministro. Luego también forma parte
un representante que es nombrado, un director que es nombrado a propuesta de la Superintendencia de Bancos, otro que es nombrado a propuesta del Banco Central de Nicaragua y forma parte también del Consejo Directivo del FOGADE, de acuerdo a la ley, un representante de la Asociación de Bancos Privados de Nicaragua, que en este caso hoy en día es su actual directora ejecutiva. Bueno, espero que hayan quedado bastante claros y claras con esta entrevista. Nos limitamos por asuntos de tiempo, porque como verán se nos extendió bastante, a contestar las interrogantes que ustedes escribieron en el anuncio de esta entrevista que hicimos a través de 3 redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram. Ahí ustedes nos comentaron o nos mandaron mensajes y esas son las preguntas que trajimos a esta transmisión. Así que muchas gracias, no me queda nada más que reiterar el agradecimiento por haber aceptado la invitación, y en caso que haya quedado dudas pueden escribirlas en los comentarios y también pueden hacernos sugerencias según las inquietudes que ustedes tengan. ¿Qué otros temas quisieran que abordemos en torno a la coyuntura actual para que podamos ir aclarando? O sea, esto es parte realmente de una campaña que estamos impulsando que se llama Más vale informarse, precisamente para contrarrestar esa desinformación que todavía impera en el ambiente y que muchas veces no nos deja tomar las mejores decisiones financieras. Muchas gracias, don Rolando, y espero gracias igualmente, Gisela, a vos y a cualquier cosa que quiera agregar. Estamos siempre a la disposición para aclarar cualquier inquietud que exista, ¿no?, en relación a... Muchas gracias. Entonces nos seguimos viendo en la próxima transmisión.